Juan Andrés Lares León, Chimango Lares, nació en Cabana Sur, provincia de Lucanas, Ayacucho, un 3 de mayo del 57. En este inigualable rincón de los Andes, la providencia quiso que su vida empezara entre la alegría y la solemnidad de la fiesta de las cruces. Cabana era un fascinante universo sonoro, y él, un recién llegado, los murmullos y estruendos de la naturaleza se unían a las cadencias de la vida humana en el campo. ¿Quién sospecharía que las notas de este hipnótico instrumento, que ponía a danzar a los guamanis, determinarían años más tarde su propio destino? Estos formaron sus primeros recuerdos. El inicio de la vida siempre es una aventura sonora. Dejó muy pronto su pueblo, poco después que su madre partiera al cielo. A los 5 años ya vivía con sus abuelos en Nazca y empezaba a reconocer los rigores del trabajo en el campo. El color de las flores del algodón y sus formas de copos de nieve lo acompañaban en su vagar por las sendas polvorientas de los algodonales. Pero entre la fatiga del día a día, entre sus dificultades y desazones, nuestros pueblos encontraban momentos para celebrar la vida y sus tradiciones. Y poco a poco, andinos y afros unieron sus caminos y sus corazones. Desde ese momento supo que la música de nuestros pueblos sería el idioma de su espíritu y lo acompañaría hacia donde quiera que la vida lo lleve. Chimango compró su primer violín con sus ahorros. Pero su padre quería que estudiara en la universidad y fuera profesional. Ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para seguir la carrera de lingüística. Pero clandestinamente seguía tocando el violín por su cuenta, hasta que apareció su gran maestro, Severo Díaz. Su maestro le ayudó a crecer como músico y como ser humano. Exigente en su instrucción, sus primeras melodías fueron grandes desafíos. Pero su tenacidad consiguió conquistar la belleza y complejidad de cada una de estas. Y así estuvo listo para sus primeras plazas y competencias. Han pasado muchos años desde esa inaugural y mítica primera plaza. Pero la magia de interpretar nuestra música siempre la siente como la primera vez. De Lima a Puquio, de Puquio a Ucará y después a Chipao, Azoras, a Huaycahuacho. Meses recorriendo senderos familiares, pero a todo músico le llega el momento en que nuevas rutas se abren ante sus ojos, rutas hacia donde llevar con orgullo la belleza de nuestra cultura. Ahora, su destino artístico lo llevará de Lima a Córdoba, Argentina, al Festival Nacional de Folclor Cosquín. Y desde aquel momento, las culturas del mundo le abrirán sus brazos fraternos como un hermano reencontrado. El nuevo siglo le trajo oportunidades que no había sospechado nunca en su vida. Y el cine se volvería en otro campo creativo para explorar como músico, pero también como actor, participando en 5 importantes largometrajes peruanos. Se suele considerar el camino del artista como lleno de dificultades y momentos de gran soledad. Sin embargo, los pasos de Chimango han estado marcados por la solidaridad, empatía y colaboración creativa con entrañables amigos y compañeros musicales, destacados peruanos y peruanas, referentes de nuestra cultura. A ellos y ellas va su homenaje sincero y profundo agradecimiento. Hoy tenemos la fortuna y el honor de ser acompañados por alguno de estos grandes hombres y mujeres del arte.
Su música siempre ha estado inspirada en nuestras tradiciones ancestrales. Ha acompañado a la danza de tijeras toda su vida, de pueblo en pueblo, tanto en nuestras bellas fiestas y celebraciones como en los grandes escenarios alrededor del mundo. Su historia está unida a esta milenaria danza y la honra en cada melodía que interpreta. Son 50 años de caminos recorridos, de grandes amigos y aventuras, pero para Chimango esto recién empieza. Pero la memoria de un artista se extinguiría con el tiempo si no fuera por su legado. Llegó la hora de que el nuevo talento sea guiado por la sabiduría de toda una vida en el arte. Señoras y señores, con ustedes, Chimango Lares y Valentina Lares Vilcahuamán.